La regla o la norma que mide la verdad sería la realidad. Si bien la evidencia es el criterio de la verdad, la realidad es lo que nos va a permitir medir la verdad. Si estamos diciendo la verdad, si mi argumento, si mi discurso se corresponde rigurosamente y con precisión con la realidad. Ahora bien, la Biblia no es un libro muy sencillo de estudiar cuando elevamos el nivel de complejidad. Si bien las personas pueden acceder a la salvación por medio de la revelación bíblica, y hay muchas frases y muchas enseñanzas sencillas, fáciles de comprender, que no necesitan un nivel muy riguroso de interpretación, hay textos que se vuelven muy complejos. Por la naturaleza de la Biblia, podemos entender que hay una distancia temporal entre ella y nosotros, 2000 años o más. También hay idiomas bíblicos. La Biblia fue escrita en idiomas antiguos, que hoy son idiomas académicos, lenguas académicas. Por ejemplo, el hebreo, el arameo y el griego. Pero no era cualquier hebreo o cualquier arameo, eran los propios de la época. Después fueron sufriendo variaciones lingüísticas, semánticas, giros lingüísticos que dieron lugar a otros dialectos y no son los mismos que los de la Biblia. Igual que con el griego koiné o el griego común de la época, se surgió y se desarrolló durante casi 600 años. Este griego tiene sus características. Una lengua es indoeuropea, las otras dos son semíticas y tienen estructuras que también varían y cuando se comparan unas con otras. También tenemos el caso de las culturas antiguas. La cultura bíblica, los países en los que se desarrollan los eventos, las anécdotas, las revelaciones bíblicas son culturas orientales y también culturas que se desarrollaron en la cuenca del Mediterráneo e hicieron influencia sobre el contexto de la literatura bíblica. Tenemos el caso de la historia. En la Biblia también hay historicidad y también la literatura. La literatura de la Biblia, cuando leemos los textos bíblicos, encontramos géneros literarios diferentes. Hay géneros que hablan de leyes, de historia, de poesía. Hay narrativas que combinan la poesía con el lenguaje más directo. También tenemos el caso de las epístolas, las cartas, que tienen características diferentes. Tenemos la literatura apocalíptica. Hay libros que hablan con símbolos que son un poco complejos y tenemos que comprender qué significaban en aquella época, qué quisieron transmitirnos los autores. Tenemos el caso de las paradojas de Jesús cuando vamos a los evangelios, que son narraciones biográficas que circulaban por la cuenca del Mediterráneo. Jesús era paradójico. Nos encontramos con el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo se está hablando con Jesús. Jesús le dice cosas que él no podía entender y era un erudito, era un maestro de la ley de la época, un fariseo. También tenemos el caso de Juan capítulo 6, donde Jesús hace declaraciones como: si alguno no mastica mi carne y bebe mi sangre, no podrá heredar el reino de los cielos, que estoy parafraseando. O yo soy el pan que descendió del cielo. Si las personas no conocen el contexto histórico, las narraciones a las que hace alusión en este caso Jesús, no van a poder comprender un significado bien abarcador de lo que se está expresando y lo que podemos transferir al presente. Es así que la Biblia es muy útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en justicia. Te puedes leer 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y vas a ver todo esto reflejado. Si es tan útil la Biblia, si es tan importante, tan fundamental para el argumento y la cosmovisión cristiana, entonces tenemos que poner atención en cómo nos acercamos a ella, cómo nos aproximamos a ella. Si bien Jesús envió el Espíritu Santo 3 años después, aproximadamente, que empezara su ministerio, para que los discípulos recibieran la ayuda, el auxilio que él venía a traer, también es cierto que Jesús les dio un entrenamiento durante 3 años y medio. Estuvo mañana, tarde, las noches, viajó con ellos a diferentes lugares, usaba técnicas de retórica que ellos podían comprender en su época y nosotros también si las estudiamos bien. Jesús también los entrenó, les enseñó a interpretar la Biblia, les enseñó a orar. Así que es responsabilidad de nosotros aproximarnos adecuadamente a la Biblia. Y te voy a poner un ejemplo. Si coges una nuez, no vas a romperla con la cabeza contra la pared. Tienes que usar el instrumento adecuado, por ejemplo, un martillo, algún tipo de instrumento que me ayude a romperla bien. Ahora bien, el Paráclitos, o el Espíritu de verdad, que Jesús en Juan 14 le llama toneumates aletheias, el Espíritu de verdad o el Espíritu de la verdad, también es nombrado en 1 Juan capítulo 5 como el Espíritu es la verdad. Así se refiere Juan al Espíritu Santo. El Espíritu es la verdad. Toneuma estin ge aletheia. El Espíritu es la verdad.
Así que esto es parte de la naturaleza, de la misión que tiene el Paráclitos o el Espíritu Santo. Paráclitos en griego significa el auxiliador, el que ayuda, el consolador, el que ayuda en los procesos, el abogado en ciertos contextos. Jesús dijo en Juan capítulo 14 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él os enseñaría todas las cosas y os recordaría las cosas que yo dije. También dijo que nos llevaría a toda verdad. Esto es importante porque la relación adecuada con el Espíritu Santo nos ayuda en un porcentaje altísimo en todo el proceso de interpretación bíblica, de cómo me aproximo a la revelación de Dios. Ahora bien, si queremos profundizar más en la Biblia, si no solo queremos contentarnos con leer un texto bíblico para animarnos un poco, estimularnos a vivir un poco mejor, debemos utilizar un método que nos ayude a interpretar. Muchos le llaman hermenéutica, otros le llaman exégesis. El método inductivo es enseñado en muchas iglesias, pero es un método sencillo, básico, para que las personas puedan entender lo que están leyendo, porque es un texto muy antiguo. Pero tenemos también el método llamado gramático histórico. Hay otros métodos más, pero este es el que nosotros recomendamos. Este método tiene 3 pasos fundamentales. Es complejo, pero tiene 3 pasos. El primero sería el análisis del contexto original, el análisis del contexto lingüístico del texto y también la aplicación en el contexto actual. El primero analiza el contexto histórico, el contexto literario, en qué género fue escrita la carta o el libro o el texto que estamos leyendo. También nos ayuda a entender los tropos literarios. Hay metáforas, símiles, prosopopeyas, metonimias, sinécdoques, lítotes en la Biblia, aunque la gente crea que no. Y lo que parece hoy muy fácil de entender, a veces puede esconder algún tipo de información que debemos abrir correctamente en la literatura. Durante el proceso de enseñanza, en toda mi experiencia como docente en instituciones religiosas, teológicas o seculares, me he encontrado personas haciendo declaraciones, principalmente jóvenes que no son cristianos, no son religiosos. Te voy a leer 8 de las que pude resumir. La Biblia es un libro viejo y anticuado. Anticuado significa que ya está en desuso, que no se puede utilizar porque no funciona en esta época. La segunda, el texto bíblico es anticientífico. Es decir, la Biblia, por su naturaleza, se opone a la ciencia, según estas personas. Los relatos de la Biblia están llenos de errores, de contradicciones, de mitos y de leyendas. Muchas de las personas que han debatido conmigo, que hemos en las clases también con profesionales, con científicos, muchas veces no pueden definir con precisión qué cosa es un mito, qué es una leyenda, cuál es la diferencia entre ellos. A veces cuando alegan una contradicción en la Biblia no pueden explicar por qué alegan esa contradicción. No tienen las herramientas adecuadas para dar explicación a lo que están diciendo. Tenemos el caso de cada persona interpreta la Biblia a su manera y la usa para su propia conveniencia. Aquí tenemos en este punto, esto se alega mucho en todo lugar donde vamos, la gente cree que la Biblia se puede interpretar como quiera, o que por la naturaleza de la cognición humana, del intelecto humano, cada cual interpreta la Biblia a su forma. Por eso es importante tener un método de interpretación. La iglesia es aburrida y no capta la atención de las nuevas generaciones. La verdad es relativa y cada individuo tiene su propia verdad. La iglesia no debate temas relevantes que ayuden a los jóvenes a conectarse con la sociedad. Un problema que tienen las personas cristianas, creyentes, es que no pueden conectar las enseñanzas de la Biblia o de la iglesia con la realidad, con el diario vivir en su empresa, en su universidad. Y por último, la Biblia no es mi norma de moral y ética. Como vemos, todo esto se está diciendo todo el tiempo en las calles y muchas veces las personas quieren desarticular el discurso cristiano, mostrar como irrelevante el debate, el discurso de la religión, para poder evitar los debates. Por eso es que en el campo de la teología, la pedagogía o la apologética, que es la defensa de la fe, nosotros usamos métodos muy rigurosos para acercarnos al texto bíblico y para responder a las preguntas que las personas nos hacen desde diferentes campos. Desde la historia, desde la lingüística, de la ciencia, desde la sociología. Usamos el método para también mostrar a las personas la autenticidad de la Biblia. A este método le llamamos la metodología del testimonio o el método historiográfico de acercamiento a textos antiguos. Con él puedes acercarte no solo a la Biblia, sino a cualquier texto antiguo o a cualquier texto con carácter historiográfico para medir la historicidad de un texto. Tenemos 3 etapas y con esto vamos a terminar. La primera es la heurística. La heurística
es el proceso donde recopilamos los documentos que vamos a investigar. En el caso de la Biblia, serían documentos muy antiguos. Ahí hablaríamos de los textos de los papiros, los pergaminos. Vamos recopilando todo lo que tenemos para empezar otro proceso, o la segunda parte, que sería la crítica externa. Con la crítica externa entendemos, analizamos la integridad del texto. Muchos que han estudiado en seminarios en universidades lo conocen como la crítica textual. Se analizan las familias de los papiros, las variantes, si hubo interpolaciones, si hay omisiones, adiciones, etc. La segunda parte de la crítica externa es la autenticidad del texto. Para esto analizamos el documento, el contenido, su vocabulario, el estilo del autor, el estilo del lenguaje, el nivel literario, el nivel lingüístico. Y por último, la crítica interna. Dos puntos principales vemos en la crítica interna, que es, número uno, la hermenéutica. Recuerda que esto lo usan todos los historiadores. La palabra hermenéutica no es propia de la Iglesia, es un término técnico que se refiere a la interpretación de cualquier texto, y en este caso en la Biblia. La hermenéutica analiza la crítica filológica, es decir, ahí tienes que conocer el idioma en que fue escrito el texto que vas a analizar. Analizarías la semántica, la morfología, la sintaxis. Muchas personas van a un diccionario, encuentran una palabra y dicen, ya este es el significado raso que tiene la palabra. Sin embargo, estas palabras, cuando aparecen en un contexto de oraciones, se relacionan con las otras palabras y adquieren nuevas connotaciones o variaciones en las connotaciones. Así que es importante entender, conocer los idiomas en los que fueron escritos los textos antiguos.